Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Brian, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Alberto, hola Nacho, un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos. Es un lujazo teneros, que coincidáis hoy. Vamos a hablar de Oriente Próximo para nosotros de aquí de España, Oriente Medio. Hay una última noticia de hoy, que es ese acuerdo, entre comillas, entre Israel y Hamas de los rehenes. Y Brian, si quieres empezar tú, ¿qué te parece la noticia y profundiza sobre ella? Bueno, yo todo lo que tenga que ver con este tema siempre lo trato de tomar con pinzas, no porque no tenga confianza de que vaya a llegarse a firmar algún tipo de acuerdo, sino porque en las últimas oportunidades hemos visto donde ya está encaminado un acuerdo y por alguna razón termina retrocediendo y termina sin pasar absolutamente nada. Este acuerdo me hace, digamos, incluso acordarme un poco de otros acuerdos que se han firmado anteriormente, incluso quizás uno de los más emblemáticos fue el acuerdo por Gilad Shalit, que recordemos en el 2009 se libera este soldado que había sido tomado prisionero durante el año 2006 y que fue liberado luego de la liberación también de 1.000 prisioneros palestinos que se encontraban en cárceles israelíes, muchos de estos inclusive con cadena perpetua de por medio, ¿verdad? Por haber cometido ataques terroristas o haber planeado ataques terroristas dentro de Israel. Entonces, debido a esta situación, empieza uno a tratar de ver cuáles son los puntos importantes de este acuerdo, porque nuevamente se está pidiendo pues un intercambio por personas que tienen algún tipo de antecedente bastante complejo, digamos, dentro de todo el panorama, incluyendo criminales que tienen sangre en las manos, ¿verdad? Que quizás es uno de los elementos más significativos. Otro aspecto, digamos, dentro de esto es los personajes que se ha rechazado liberar, entre estos dos del clan de los Barghouti, que son un clan sumamente importante dentro del contexto del mundo palestino en general, también evitando, digamos, que eventualmente, en este caso, Marwan Barghouti, que quizás es la figura más importante que se ha buscado su liberación y que se ha pues rechazado hasta este momento su liberación, termine convirtiéndose en un nuevo Yahya Sinwar, ¿verdad? Y que esto pues termine culminando en una elaboración de un Hamas, no sé, ya 2.0, 3.0, ya no sé ni qué número decirlo, porque en realidad se ha remozado varias veces en cuanto al liderazgo que tienen. Y también dentro de este mismo acuerdo se planteaba la posibilidad de que se entregara el cuerpo de Sinwar, de hecho, lo cual pues fue rechazado de plano por Israel para evitar convertirlo, digamos, en una especie de figura de culto, ¿verdad? Y que esto, digamos, termine de incentivar los esfuerzos que en este momento está pues impulsando Hamas por, digamos, remozar nuevamente su imagen. Incluso para la propia autoridad palestina, digamos, al mando de Abbas, esta situación de evitar un repunte del poder de Hamas ha sido bastante significativo. Incluso días atrás el propio, digamos, Abbas mencionaban algunos medios, incluso árabes, que ellos están en contra de cualquier posibilidad de que sea Hamas quien mantenga, digamos, el control dentro de la franja de Gaza. Por otra parte, el acuerdo pues señala la posibilidad de que hayan dos fases, ¿verdad? Sin la necesidad o sin la intención de que haya una tercera fase donde se entregue el resto de los secuestrados o de los cautivos que tiene Hamas en su poder, incluyendo obviamente cuerpos, ¿verdad? Que fueron llevados después del ataque del 7 de octubre. Pero dentro de todo este plazo, pues existen las posibilidades de que eventualmente vuelva a haber un elemento de escalada. Obviamente todos deseamos que este conflicto ya vaya aterrizando después de 15 meses de constantes enfrentamientos, de un desgaste a nivel militar por parte de Israel y a nivel también político por parte de Israel, algo de lo cual evidentemente no se van a reponer fácilmente en el tema de la imagen después de la cantidad de muertos que han habido y de la destrucción que ha existido en Gaza. Pero por el otro lado, también contemplando de que políticamente hay muchas presiones al interno de Israel, ¿verdad? Para tratar también de ir poniendo algún tipo de finalidad. Yo creo que
esta en mi primera intervención es como un resumen de lo que pienso y ya después hago otras acotaciones de lo que ustedes vayan señalando. Marta, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Alberto. Un placer estar contigo, con tu audiencia y, por supuesto, con el contertulio el invitado al que personalmente no conozco, pero tengo el placer de seguir y de leer, así que un placer estar con vosotros. Nacho, ¿quieres que continúe yo o sales tú? Y no, adelante, Marta, por favor. Hola, Nacho, buenas noches. Encantada de saludarte y de estar contigo también. Lo mismo digo. Bueno, yo no he escuchado todo el argumento de Brian, pero coincido con todo lo que he escuchado al final. Yo creo que por hacer un resumen y no repetir, porque no sé lo que ha dicho al principio, creo que este acuerdo era necesario para cerrar una herida que Israel abrió que se abrió en Israel de forma abrupta el 7 de octubre y que ya lleva 466 días supurando sin visos de cerrarse. No creo que ponga fin al conflicto, todo lo contrario, me parece que es una fórmula aceptable dentro de las menos malas que se podían proponer en una situación como la que estamos viviendo, por desgracia. Jamás al final, de una forma consciente, impone sus condiciones para la liberación a cuentagotas de los rehenes pactados. Tres el primer día, cuatro a partir de la siguiente semana. Es decir, eh, impone unas condiciones que son muy dolorosas, aunque sean necesarias, muy dolorosas para Israel, sin la posibilidad de que el acuerdo sea final y global, en el sentido de que una vez que pasen los 42 días que está previsto para la entrega de estos 33 primeros rehenes, que todavía no se sabe, o yo por lo menos no, si ha habido algún cambio significativo en la última hora. Yo no sé si hay una lista ya concreta de nombres de rehenes vivos y rehenes muertos que ha entregado a Israel. Yo lo desconozco. En principio, Israel no tenía esa lista, por lo tanto, es un canto a la esperanza, en el sentido de que Israel se tira a la piscina firmando un acuerdo sin saber si va a haber una segunda parte, una continuidad y una recuperación, si sale todo bien después de 42 días, de recuperar los rehenes que todavía queden en poder de Hamás y de la Yihad Islámica. Me parece que también, además de que Hamás, una organización terrorista, está imponiendo sus tiempos y sus condiciones, también está jugando a favor la presión, o en contra de Israel, la presión de Estados Unidos. Ya hemos visto que Donald Trump tiene muy claro que tiene que tener terminados los dos conflictos que a él le duelen, le vienen grande en este momento, que son Ucrania y Oriente Medio, y los quiere cerrar de la manera que sea. Yo desconozco si hay un plan posterior, pero de momento lo quiere cerrar eh, antes de que asuma el poder el 20 de enero, y deja a Israel, en este caso, expuesto a las decisiones de Hamás y de la Yihad Islámica de que quieran entregar, en el caso de que se firme el acuerdo, la segunda tanda de las negociaciones. Y sobre todo queda muy expuesto también Israel a la finalidad del conflicto en Gaza, una vez que ya parece que, si no ha terminado con la ideología de Hamás, parece que sí ha terminado, o por lo menos ha dejado muy mermada las capacidades militares de Hamás. Y eso pues puede provocar a corto o medio plazo otra vez, si se cierra si se cierra en falso un acuerdo
que ponga fin a una guerra en falso en Gaza, pues puede abrir otros frentes como Cisjordania, que ya estamos viendo que está muy abierto el conflicto, reactivar el conflicto en el norte, mantener el conflicto con los hutis y desde luego provocar el reabastecimiento de Hamas en la franja en los próximos meses. Nacho. Sí. La última vez que nos encontramos con Marta acá, hablábamos de la diferencia entre victorias políticas y victorias militares. En el campo militar, claramente Israel tuvo una victoria no completa, pero el grave problema y me parece que lo del acuerdo lo deja más en claro, el grave problema siempre está en la política, porque este es un problema de origen político que se expresa en lo militar. Queda claro que jamás puede haber sido derrotada en lo militar casi completamente, porque si no, ¿quién tiene a los rehenes? Pero en lo político todavía tiene posibilidades de negociar. Mudó su cúpula de Qatar a Turquía. No le fueron decomisados los por lo menos 6.000 millones de dólares en activos que tiene. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque nos quedamos en Gaza, pero si jamás se redujera a un fenómeno de Gaza, sería posible decir que está terminado militarmente. Dos reflexiones. El primero, respondiendo a los dos que me antecedieron. Acá hubo una mano que se metió, creo que los dos lo dijeron, que es Trump. Trump necesitaba cerrar este acuerdo, tanto como Biden. Recordemos, el equipo de Estados Unidos que negocia está encabezado por la administración Biden, pero con el respaldo de la administración Trump, que ya se integró como parte del equipo negociador. Y acá hubo claramente una presión tanto de Biden, que ya se sabía que quería cerrar este asunto, que quería irse de la presidencia cerrando este asunto, pero también de Trump, que quería cumplir su promesa de la liberación de los rehenes antes de su asunción. Israel tuvo que ceder. Claramente, sin Estados Unidos, Israel no puede seguir con tantos frentes abiertos, porque el frente de Gaza sigue abierto, no se terminó, no solamente por los rehenes, sino porque todavía continúan los combates, porque en el frente del Líbano siguen los combates, porque en Siria el avance de Israel abrió otro frente, porque sigue abierto el de los hutíes, y porque en Cisjordania Abu Abbas acaba de decir que no va a aceptar la presencia de Hamas en Gaza, al mismo tiempo que está haciendo frente a la insurgencia de grupos vinculados no solamente a Hamas, sino a otras agrupaciones vinculadas a Irán. La zona sigue siendo un desastre y todos están tratando de cerrar algo que no está cerrado. O sea, la cuestión de los rehenes es solamente una parte de un asunto mucho más grande. Aún así, la segunda parte de lo que quería decir tiene que ver con los rehenes. La cuestión de los rehenes, desde el 7 de octubre, debiera haber sido una prioridad. Debiera haber sido una prioridad porque Israel, desde Entebbe en adelante, dejó en claro que siempre fue una política de Estado, casi te diría una imposición cultural que se hizo de privilegiar el rescate de los rehenes. Ahora, por las circunstancias que hablamos antes, porque se agravó el panorama, tenemos a Netanyahu que está presionado a un punto tal de tener que aceptar, inclusive cuando la respuesta interna fue un planteo fuertísimo, casi de abandono de la coalición de gobierno de Ben Gvir y de Stomrich. Esto le va a traer una debilidad enorme a Netanyahu, que anoche mismo enfrentaba al mismo tiempo una manifestación en contra del acuerdo y una manifestación a favor de liberar a los rehenes. Entonces esto también va a tener consecuencias más allá de esto, porque los rehenes, en última instancia, debieran haber sido por una cuestión humanitaria, porque ya no es una cuestión ni militar ni política, es una cuestión humanitaria. Debieran haber sido la prioridad principal y traerlos de vuelta por cualquier medio, aunque hubiese que agachar la cabeza, son rehenes. Recordemos que son rehenes, que no son combatientes, son rehenes, no son prisioneros, son de guerra, son rehenes. Hay un chico que cumplió un año siendo rehén. Hablamos de Kfir. Entonces, para redondear, las circunstancias políticas son muy diferentes a las militares.
Creo yo que esto es el final de un recorrido en donde se vuelve a confirmar que el problema se tiene que vincular a la política y que los logros militares solamente traen soluciones en el aspecto militar. Y todos los actores, desde Netanyahu, Trump, Biden, la sociedad israelí y los contendientes que tiene, demostraron que se trata de política, siempre se trató de política y siempre se termina volviendo a la fuente que comenzó aquel 7 de octubre, que son los rehenes. Es decir, si se quiere, esta situación que hoy se plantea es una hipérbole que demuestra que lo esencial finalmente vuelve a estar en el final como prólogo de una situación que esperemos sea un prólogo y coincido. Jamás es, es como Putin. Son expertos en romper los pactos, pero es lo que hay, digamos, es lo que hay, porque la prioridad volvieron a ser los rehenes por las circunstancias que hablábamos antes. Brian, No, coincido técnicamente con todo lo que han mencionado Marta y Nacho. Creo que sí, el tema de los rehenes es prioritario y pues se ha dejado un poco de lado para tratar, digamos, de resolver otros problemas que se han ido presentando a lo largo de este tiempo, incluyendo los otros frentes que se han ido abriendo, ¿verdad? Incluyendo Yemen, Líbano, el propio Cisjordania, que se ha transformado en una bomba de tiempo. Hay algunos poblados dentro de Cisjordania e incluso muy cerca de la frontera con Jordania. Recuerdo que hace unos meses hablaba con un ex militar israelí que me decía que él, más que preocuparle lo que ocurría en Gaza o lo que ocurría en el Líbano, le preocupaba lo que pudiera ocurrir de Jordania hacia Israel, ¿verdad? Porque hay una comunidad palestina muy importante en Jordania que eventualmente también podría despertar y empezar a causar Sí, algún tipo disculpa de que te inconveniente. interrumpa. Son 3,2 millones frente a los 2 millones de Gaza, y en Gaza estaban circunscriptos a un territorio muy limitado, pero en Cisjordania están enhebrados en zonas en donde es muy difícil hacer lo que se hizo en Gaza. Quería esa aclaración para que la gente entienda. Sí, y aparte hay una interconexión, ¿verdad?, de poblados debido pues a todo el tema del conflicto, con zonas bajo control israelí, con zonas mixtas, etcétera. Entonces es todavía mucho más complicado lo que ocurre en estos poblados de Cisjordania. Sí creo, digamos, que como bien decía ahora Nacho, aunque podamos señalar victorias militares, hay que entender que en el contexto de las guerras actuales, estas victorias militares pueden ser guerras pírricas, ¿verdad? O sea, hemos ganado militarmente, pero hemos dejado el rancho en llamas de una manera terrible, ¿verdad? Y la desolación, digamos, con la que vemos las imágenes de Gaza, evidentemente van a ser una crítica que van a perseguir a Israel por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Hay otro tema que se ha convertido, digamos, en un elemento recurrente más allá de la parte militar y de la parte eh, humanitaria, que es la parte de las narrativas, ¿verdad? Creo que ya lo habíamos discutido anteriormente y este es el tema que más se discute en la actualidad, y es que las narrativas han dado pie a muchos tipos de teorías, de una posición o de la otra, ¿verdad? Para tratar, digamos, como de encajarla en el discurso que cada parte tiene, ¿verdad? En esto de las narrativas, bueno, del lado israelí, que soy muy crítico, digamos, en esta parte, me refiero un poco a la forma en la que los líderes del gobierno central se han referido a algunas de las acciones que han llevado adelante y cómo han dejado de lado también un poco la situación de los familiares de los rehenes o que incluso, digamos, han desoído los reclamos de los familiares de los rehenes para no, digamos, eh, para no hacer lo que fuese necesario y llegar a algún tipo de acuerdo mucho antes. Por el otro lado, también la situación de los soldados también que han caído en todo este periodo en enfrentamientos tanto en Gaza como en Cisjordania. Incluso ayer se revelaban los nombres de algunos soldados que han caído en Gaza, ¿verdad? Para que entendamos de que el asunto en Gaza, si bien hablamos de un Hamas pues debilitado, no está totalmente acabado, ¿verdad? Que ese era uno de los fines que se buscaba con esta guerra y seguimos viendo
cómo sigue reventando en algunos momentos en escaramuzas y viéndose soldados morir, igual que como han muerto en el Líbano, y estos también se van a meter dentro de los números y de los saldos de esta guerra. Y por otra parte, relacionado con el tema de los números, obviamente tenemos el tema más delicado de números, que es todo lo que está ocurriendo en Gaza, ¿verdad? Incluyendo la cantidad de muertos que se señalan han habido a lo largo de estos 15 meses y que han habido también diferentes fuentes que han señalado o de que los números son menos de los que se señalan o que son más de los que se señalan, no solo por parte de las fuentes directas en el conflicto, es decir, Israel y Hamas, sino también incluso de centros de investigación alrededor del mundo. De hecho, hay dos centros de investigación que han sacado números en las últimas semanas, los dos británicos, por cierto, uno que señalaba de que el número de muertos que han existido están por debajo de los números planteados y que incluso se han hecho reportes o registros de personas que han pasado por niños o por mujeres que en realidad eran hombres en edades, digamos, de combatientes. No vamos a decir si eran o no eran combatientes, la forma en la que lo presenta el informe es que estaban en edad de combatiente y fueron registrados bajo otro tipo de número y esto inflaba, digamos, los números de aquellas poblaciones que siempre utilizamos como poblaciones vulnerables dentro de los conflictos. Y el otro es uno que dice de que solamente se está contemplando como un 40% de los números que en realidad deberían de ser, ¿verdad? Que se habla de por encima del 60%. Voy a buscar las dos fuentes para mencionarlas y que no quedarme en el aire, pero sí, digamos, las tengo presentes porque de una, incluso estuve analizando días atrás con respecto a este tema de los números y para mí, digamos, es súper importante con respecto a las cifras, no solo porque son números, porque yo si hay algo que detesto es utilizarlo como un elemento de justificación, pero sí es importante entenderlo por la cuestión de las narrativas. Uno fue un informe que hizo Andrew Fox para el think tank Jackson Society. Esto salió a principios de año, ¿verdad? Mentiras, a finales del mes pasado, a finales de diciembre, para señalar propiamente, digamos, este intercambio de datos. Y la otra salió en estos días señalando de que incluso podrían estar por debajo los números que se están mencionando y que se están planteando. Entonces, acá, digamos, vamos a tener una situación. Por un lado, obviamente las narrativas lo que van a hacer es afectar mucho más la imagen de los actores que están dentro del conflicto, ya sea para un lado o para el otro. Creo que aquí la imagen que más se ve afectada es la de Israel, porque cada vez más van saliendo nuevos temas que se empiezan, digamos, a endosar dentro del conflicto, incluyendo, por ejemplo, lo de los 6 niños que se señalan murieron de frío en estas últimas semanas, ¿verdad? Obviamente nadie quiere ver este tipo de escenas en medio de un conflicto, pero que evidentemente más allá del trasfondo de lo que significa la muerte de niños, la utilización de este tipo de elementos como material de propaganda es uno de esos elementos súper importantes. Y por el otro lado es como también la narrativa interna, digamos, dentro de Israel hace de que el volver, digamos, los ojos nuevamente a esta situación de los rehenes, algo que se había dejado muy de lado en las últimas semanas, eh, trata, digamos, de alivianar o de quitarle un poco de peso a la crítica que puede haber internamente con respecto al gobierno central, ¿verdad? Y aquellas figuras políticas que incluso han sido o han tenido, digamos, actitudes deplorables con respecto a los familiares de secuestrados. Entre eso se pronuncia, digamos, el caso de Smotrich o el caso de Benekvir, que han sido, digamos, figuras que han tenido un discurso sumamente agresivo y que no han tenido empatía con respecto a la situación de los familiares de los secuestrados en todo ese contexto. Y por el otro lado, tal vez ya también como para soltar un poquito el micrófono, todo lo que va a ocurrir a partir de ahora es que a pesar de la victoria militar que Israel ha logrado, al no lograrse, digamos, ese otro objetivo que era desmantelar totalmente a Hamas o no tener, digamos, otra fuerza militar ajena a Hamas que tome el control en la franja de Gaza, esto va a ser tomado como una victoria por parte de Hamas, porque esto es un contexto de guerra irregular, un contexto de guerra híbrida, ¿verdad? Donde
la sobrevivencia del grupo irregular finalmente es el que se suma como una victoria. Así lo vimos en la guerra del 2006 con respecto al Hezbollah, que quizás en esta ocasión van a creer que tuvieron una victoria, en el caso de Hezbollah, un poco menos evidente porque les volaron la cabeza a varias de sus figuras más importantes, pero de alguna forma el hecho de que sobreviva y si se logra, digamos, reestructurar y logra otra vez tener control dentro de la franja de Gaza, esto tiene que ser catalogado como una derrota desde el punto de vista estratégico por parte de Israel, porque uno de los dos grandes objetivos, que es el acabar con Hamas, no se está logrando. Por el contrario, se está remozando, se está logrando, digamos, eh, rejuvenecer algunas de las filas porque además vas a tener una generación de gente dentro del contexto de este conflicto que van a crecer con muchos resentimientos después de 15 meses de guerra, de varias decenas de miles de muertos a lo interno del territorio y con un territorio completamente destruido, ¿verdad? Que es lo que vemos, no vamos a tapar el sol con un dedo fuera del contexto que fuera, pero lo cierto del caso es que vamos a ver si no se hace algo, digamos, que sea significativo para restarle las posibilidades de empoderamiento a Hamas en la Franja de Gaza y a la Yihad Islámica, vamos a tener un remozamiento, el crecimiento de una nueva generación de guerrilleros de Hamas y en cuestión de unos 5 años, a lo mucho, vamos a tener otro contexto similar al que tuvimos en la actualidad. O sea, este es una situación sin fin que se ha dado desde el año 2007-2008 hasta la época actual y ha tenido pausas, incluso pausas que podemos considerar largas. Incluso pensábamos de que el hecho de que jamás no se haya metido en la guerra de la yihad islámica contra Israel quería decir de que jamás había cambiado un poco su chip, nos demostró el 7 de octubre de que no, que ellos estaban tomando, digamos, las previsiones necesarias para que en el momento menos esperado, cuando más relajados estuvieran, digamos, en la posición israelí, volver otra vez al ataque, porque al final de cuentas, acá estamos hablando de un grupo que no se comporta, digamos, como los analistas occidentales quisiéramos, sino que ellos se comportan exactamente como lo que son, o sea, son un grupo que ven, digamos, en situaciones de honor, de la honorabilidad, digamos, de los clanes y del tema del respeto y de las muestras de fuerza, lo ven como un elemento crucial. Y cuando vieron, digamos, la oportunidad, golpearon con la fuerza que lo hicieron y lograron, digamos, todo lo que han hecho, porque todavía lo hacen desde el 7 de octubre hasta hoy. Tal vez en el 7 de octubre fue su clímax, porque fue donde lograron más objetivos tangibles, pero hasta hoy lo logran porque la guerra psicológica es diaria. Uno se mete al Telegram de Hamas o de los grupos pro-palestinos y la propaganda que ellos utilizan es increíble y esto nos demuestra que hasta hoy, digamos, mantienen una guerra psicológica muy importante y de la cual incluso la propia narrativa occidental pues se ha prestado, ¿verdad?, para revelar aquello que ellos van presentando porque con ese afán de tener la prioridad o tener la primicia en cuanto a las noticias se han dejado incluso decir cosas que a la larga se han terminado de desmentir o no se han logrado, digamos, confirmar al 100%. Marta, Eh, Brian ha puesto en el tablero las dos patas más importantes de este conflicto, que es el ideológico-psicológico, acompañado de la propaganda y de las diferencias en la narrativa y en la percepción de la realidad por parte de cada una de las partes o de los actores afectados. Y por otro lado, la política y los intereses geopolíticos de Israel y de los actores externos en la región. Y yo creo que no se puede separar un aspecto de otro porque están indisolublemente unidos. Por un lado, Israel es un actor regional, una potencia pequeña, una potencia media que tiene desde su propio nacimiento, tiene un problema de origen en su legitimidad respecto de sus vecinos y eso ha ocasionado pues, todos los conflictos en la zona que se han visto agravados a partir del 7 de octubre, en el momento en el que un grupo yihadista que tiene una ideología
religiosa mesiánica, además de un componente nacionalista fuerte, pues ve la oportunidad también desde el punto de vista geopolítico por todos los problemas internos que se estaban viendo de polarización en el seno de la sociedad israelí, de saltar por los aires ese proceso geopolítico que se venía gestando en los años anteriores y en los meses anteriores, que es el eje suní fue con Israel al frente o en contraposición al eje chií y sus proxies. Eso por un lado. Pero por otro lado, por centrar un poco la situación en la actualidad, lo que veo es que estamos otra vez recomponiendo o viendo cómo se está recomponiendo otra vez Oriente Medio en base a dos variables. La ideológica, por un lado, es decir, se está otra vez creando un eje sunita chií enfrentado y además completamente separado y en el medio con otros dos actores que pueden ser importantes a la hora de ver cómo se reestructura la situación en Oriente Medio, que son, además de Irán, Rusia, Turquía, Israel y Estados Unidos, que son los actores que para mí son fundamentales, también Qatar, pero son los actores fundamentales que van a definir los próximos años en la región. Y por otro lado, el aspecto ideológico que tiene que ver con la separación entre el mundo suní, esta vez liderado por los hermanos musulmanes en la presencia o con la presencia, con el liderazgo de Turquía y de Qatar, frente a lo que pueda pasar con el arco chií y con lo que pueda pasar con Irán si se reconduce y se llega a un acuerdo con la nueva administración Trump y con Occidente, con la Europa, sobre todo con la Unión Europea y el mundo occidental, para volver a formar o volver a hacer un nuevo acuerdo nuclear o algo, o un acuerdo de alguna manera para volver a reconducir a Irán en el concierto internacional. Ahí vamos a ver en los próximos meses si hay una agenda oculta, que no lo sé, entre la nueva presidencia de Trump, que, por ejemplo, estoy pensando que pueda estar presionando a Israel para que llegue a un acuerdo de máximos respecto de los rehenes, porque luego le puede dar carta blanca, que no lo sé, respecto de una acción contra las bases nucleares o los sistemas armamentísticos aéreos de Irán. Puede ser. Lo vamos a ver en los próximos meses y vamos a ver sobre todo la actitud que Irán va a tener respecto del reparto, porque creo que se están promoviendo en este momento, junto con lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, se está promoviendo un acuerdo de paz en Siria que de alguna manera pueda terminar en la disgregación de Siria en tres zonas de influencia. La zona suní, liderada por Turquía, por HTS y con el concierto de la Unión Europea y el blanqueamiento por parte de HTS de la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos. El concierto también en la zona de Latakia, ¿por qué no?, de Rusia y de Irán, y la zona turca y el reparto y la zona del Golán como una zona administrada desde el punto de vista militar, pero también de influencia por parte de Israel. Y yo creo que todo esto que tiene que ver con las narrativas, al final la parte geopolítica es la parte que va a dar más visibilidad a los cambios que se van a ver en los próximos años en Oriente Medio, sin quitar o sin dejar de dar importancia a la parte de la narrativa y sobre todo
a la parte en la que la comunidad internacional va a seguir percibiendo a Israel en el concierto internacional. Hemos visto a lo largo de todos este año y medio de guerra, de conflicto generalizado en Oriente Medio, que la perspectiva y que la visión de Israel en el concierto internacional está muy mermado, que la capacidad estratégica de Israel y la capacidad diplomática de Israel en el concierto de las organizaciones internacionales está muy cuestionado, pero vamos a ver en los próximos meses, yo quiero ser optimista en este sentido, que a pesar de que en Oriente Medio no hay buenos ni malos, sino malos y peores, los acuerdos a los que pueda llegar Israel en los próximos meses, tanto en el marco de una liberación de rehenes como de un arreglo para llegar a una normalización lo más positivo posible dentro de que estamos hablando de entornos muy radicales y muy radicalizados, tanto en Siria como en Líbano, como también en Jordania y en Gaza, pueda llegar pueda llevar al establecimiento de un status quo temporal, como decía Nacho, porque es posible que en los próximos 5 años, 4 o 5 años, volvamos a estar, Nacho lo decía también Brian, los próximos 4 o 5 años volvamos a estar repitiendo esta misma situación del 7 de octubre si el propio gobierno israelí, el actual y el que llegue, no hace los deberes y no cambia la actitud respecto del control de seguridad efectivo de sus fronteras, las que negocie en los próximos meses, que tendrán que ser negociadas tanto con la comunidad internacional como con la autoridad palestina, con el liderazgo o el patrocinio de Estados Unidos, porque tiene que haber una negociación de establecimiento o de separación de fronteras eficaz por la propia seguridad de ambas comunidades, tanto en la zona de Gaza como en la zona del norte con Líbano y en Cisjordania, respecto de la parte palestina y Jordania, porque no hay que olvidar que Jordania es un país que está en una situación también muy débil. La monarquía está en un momento de profundo desequilibrio. Los hermanos musulmanes están en un momento de auge. También la presencia de Irán en, en- en Jordania está empezando a ser significativamente importante. Por lo tanto, a nivel de seguridad, a Israel le conviene pacificar sus fronteras por medio de un acuerdo, aunque sea malo, por lo menos estable para los próximos años. Y yo creo que la geopolítica es lo que mejor explica, más allá salimos de los rehenes, lo que viene. En primer lugar, insisto, en Israel, por lo que me están contando, se percibe lo de Trump como una especie de traición, ¿no? Esto de que se esperaba que Trump, esa cuestión de o los liberan o los destruimos, fuera una posición de apoyo a ultranza a la posición israelí. Sin embargo, tanto este apoyo y este alineamiento con las ideas de Biden, de que era más importante el acuerdo que la defensa de Israel, lo voy a decir claramente, sin darle vueltas, se sumó a otra señal que mucha gente la interpretó muy mal. Y es, por ejemplo, que en la ceremonia de asunción de Trump va a estar presente un sheikh llamado Al-Husseini, que en el pasado reciente no solamente reivindicó a Hezbollah, sino que también defendió la posición de Hamas. Entonces hay algunos que están diciendo qué es lo que está pasando con Trump, que pasó de estas posiciones tan, se quiere, rústicas, porque no tenía ningún tipo de, no se movía de ahí, a este cambio de opinión.
Muchos dicen que Trump es un misterio. En realidad es difícil de explicar, pero no es un misterio. Lo cierto es que Trump está pensando en función, y esto lo vimos en su primera presidencia, está pensando en función de negocios, ¿sí? Él piensa en negocios. ¿Qué tiene Israel para ofrecerle a Estados Unidos? Seamos objetivos. Israel hoy está en una crisis económica, es más, tiene más para pedir que para ofrecer. Y en este contexto, en donde él pide recortar 3 trillones de dólares del presupuesto, y en algún punto Israel, si bien desde lo emotivo puede sentirse apoyado por Trump, desde lo racional y presupuestario le resulta mucho más sencillo y mucho más atractivo a Trump apoyarse en los países sunitas, que casualmente son las colonias petroleras, que casualmente son las que manejan no solamente un enorme flujo de petróleo y sirven para fijar el precio del petróleo, sino que además tienen una enorme cantidad de dinero para invertir, que es algo que Estados Unidos necesita en este momento. Entonces hay que alinearse con el presente y decir, Trump es un pragmático, no es, puede ser pro-israelí o no, puede ser a veces pro-palestino o no, no sé. Déjame que le revise la cuenta bancaria y el plan de negocios y ahí te voy a poder decir. Eso es Trump. Digo, para que nos empecemos a acostumbrar a no idealizar, porque se idealiza o se demoniza a Trump. Lo que hay que hacer es explicarlo. Y en segundo lugar, dentro de esta trama geopolítica, tengamos en cuenta que desde mayo del 2024, los países sunitas han puesto en la agenda la cuestión de los dos estados como un condicionante para regresar a los pactos de Abraham. Y esto Trump lo sabe. O sea, que uno de los condicionantes para acercarse a los países sunitas y todos sus beneficios implica contradecir los deseos y las necesidades de Israel de no hablar más de los dos estados. Entonces ahí se entiende, si se quiere, la traición, como le llaman algunos, pero es simplemente que está maniobrando para acercarse a quienes le interesa acercarse. Y ahí se explica la presencia del Sheikh, de ahí se acerca ahí uno entiende la propuesta de Trump de acepten o acepten y se acabó. Y al mismo tiempo hablábamos de Siria. Hay que recordar que los países sunitas que se sienten muy amenazados permanentemente por el avance del yihadismo chiita de Teherán, están trabajando para que Siria y el HTS sirva de contención natural para que Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica y todos los grupos proiraníes dejen de ser abastecidos a través de la ruta de Siria. Eso es una cuestión de observar los datos de la realidad. Esto va a cambiar la configuración de todo el mapa, porque ahora hay un motivo adicional que tiene Estados Unidos, sin importar, ya no son los intereses de Estados Unidos, no de Trump, de apoyarse en esto, pero esto tiene un enorme problema, y con esto cierro. Yo dije recién que jamás había mudado a Turquía. Turquía está apoyando al HTS. Turquía es el gestor de la ayuda de los países sunitas para la reconstrucción de Siria. A la vez, Turquía es el gestor también de los cambios que están habiendo, los cambios internos que hay en la política libanesa para desplazar a Hezbollah y la presencia palestina. Si unimos todo este licuado de cosas que parecen desordenadas, nos damos cuenta que entonces el plan es este: consolidarse en Siria y en el Líbano para expulsar la influencia chiita, avanzar en un programa que permita que los palestinos tengan una contención a través de la cuestión de los dos estados, lo cual obligaría a Israel a retroceder en sus posiciones, porque es otro frente político que va a tener que resolver ahora, una vez terminada la cuestión de los rehenes, que se obliga porque no puede seguir sumando conflictos porque su economía está hecha un desastre, lamentablemente hay que decirlo, está hecho un desastre por las guerras, no puede seguir abriendo más frentes en Siria, en el Líbano, en Cisjordania. No puede seguir haciéndole casos a las locuras de Smotrich o de Ben Gvir de decir que los palestinos no existen. ¿Cómo vas a decir que los palestinos no existen? Está adoptando el mismo lenguaje que adoptan desde el lado opuesto. Sí, existen y tenés que darles tenés que dar una solución. Toda esta situación que estamos contando va a llevar a que la cuestión de los estados vuelva a ponerse sobre el tablero. Y cierro con esto. Si la potencia gestora de todos estos cambios es Turquía, si Turquía aloja a Hamas en reemplazo de Qatar, si Turquía está amenazando a Israel y si Turquía está avanzando en su influencia sobre el Líbano y Siria, ¿cuál es la resultante de lo que se advirtió desde hace varios días? Es la nueva fase del conflicto entre Turquía e Israel
y esta vez Turquía acompañada por los países sunitas. Sacamos pues de momento a Irán de la ecuación, que va a querer salirse de la ecuación para poder rehacerse, porque no quiere ser atacado, porque está en crisis económica, porque tiene cortes de energía. O sea, es un desastre, está en un estadio cubano, si se quiere. Entonces, esta es para mí la construcción lógica de un escenario en donde la geopolítica explica mucho mejor lo que parece misterioso y ordena lo que parece desordenado en un escenario que confluye un poco como en estas líneas de geopolítica, que por lo menos es como yo lo explico. No sé si a ustedes les sirve o tienen alguna objeción a lo que estoy planteando. Me gustaría añadir una cosa a lo que acabas de explicar, Nacho, porque lo has hecho perfectamente, y es añadir el factor de la geopolítica del gas o la geopolítica de la energía. Hay que tener en cuenta que la guerra de Ucrania ha dejado desabastecida a Europa del gas ruso y que Europa estamos en medio de la guerra entre dos potencias, una emergente y otra que se niega a dejar la primacía mundial. Es decir, estamos en medio de la guerra comercial energética y de militar y de todos los aspectos entre Estados Unidos y China. Y la única manera de dejarnos desabastecidos del gas ruso es obligarnos a los europeos a abastecernos de gas licuado procedente de Estados Unidos y de los países del Golfo, Ujú, principalmente de Qatar y de Turquía. Y aquí tenemos en la ecuación estos dos actores, Turquía y Qatar, que casualmente los dos principales oleoductos y los dos principales proyectos energéticos para dotar, para convertirse en un hub energético independiente, pasan precisamente por ujú, Siria, porque el proyecto de los acuerdos de Abraham en el que Israel estaba dentro de Emiratos Árabes, dentro del posible acuerdo con Arabia Saudí, con Egipto y con todo, los oleoductos pasaban por la zona de Israel, por Haifa, exacto. por Askelón, incluso por Gaza, que no hay un oleoducto todavía activo, pero sí un oleoducto de la época en la que Israel mantenía relaciones diplomáticas con Irán en la época del Shah, pero está cerrado y en un principio hay un acuerdo por ahí para restaurarlo con los chinos. Todo eso salta el 7 de octubre. Y qué casualidad que todos esos acuerdos en los que Estados Unidos tiene interés en potenciar son con dos actores que hoy están reconfigurando Oriente Medio, que son Sí. Turquía. Ujú. Y te doy las cifras. Europa recibía 82 billones de metros cúbicos, creo que eran anuales, de Rusia. Por ahora recuperaron 38 a través del Turk Stream, que va a venir con el gas azerí y probablemente el de Tayikistán. Pero ahora la mayor reserva del mundo de gas que está enfrente de las costas de Qatar podría llegar a través de Jordania, Siria y Turquía y llegar a los 75. O sea, Europa regresaría al punto del abastecimiento, todo a través de Turquía, pero con un pequeño detalle. Al mismo tiempo que Turquía se aleja de Israel, Europa se aleja también de Israel. Recordemos los países que empiezan a reconocer a Palestina, que empiezan a poner embargos de armas, Francia e Inglaterra. Todo esto sucede mientras Turquía hace los arreglos para terminar con el régimen de Bashar al-Assad, cuando empieza a construir ese hub, como vos le decís, gasífero, y al mismo tiempo que se deterioran las relaciones entre Turquía e Israel, se deterioran las de Europa con Israel, con lo cual hay mucho olor a gas en todos estos movimientos geopolíticos y al mismo tiempo Europa empieza a exigir con mayor fuerza a Israel la cuestión de los dos estados. Bingo, se ordenaron todos los factores. Efectivamente. Y nos olvidamos de un tercer actor, que es China, que se Ujú. queda completamente ahogada porque las rutas marítimas y las rutas energéticas que pasan por Oriente Medio a través de todo el Cáucaso y toda la zona de Asia Central, pues se quedan estranguladas
con la Ujú. posición de China, de Turquía y de Estados Unidos y por supuesto de la Unión Europea, que sustituye a la presencia china y a la presencia rusa. Es que eh, el Es que tema de China, la... sí, China es la que había hecho el arreglo para que Siria volviera en junio del año pasado a la Legión, a la Liga Árabe, y al mismo tiempo había propiciado que después de 8 años Irán y Arabia Saudita recompusieran las relaciones. China y al mismo tiempo junto a las 14 facciones de los palestinos. Intentó ser un gran actor y ahora se quedó sin nada, porque recordemos que fue también el que apoyaba a Bashar al-Assad, y Sí. ahora los sirios y los turcos le dijeron: perdiste la apuesta, apostaste mal, Xi Jinping, fuera de aquí. Sí, sí, efectivamente. Ha sido un cambio de cromos en Oriente Medio con la Ujú, desgracia de tener un 7 de octubre completamente bárbaro y salvaje y con el resultado de 253 personas. Hoy quedan 100, no sabemos, 99, no sabemos en qué condiciones, todavía en ujú, unas condiciones infrahumanas desde el punto de vista humanitario y con el silencio de la comunidad internacional en su conjunto. ujú. Brian, Bueno, ex- yo sí quiero, digamos, no sé, añadir un poquillo más de lo que se ha mencionado. Yo creo que del todo China no pierde. O sea, China, al igual que como lo hace Trump, China es muy funcional en cuanto a sus acciones. Y ya ellos habían amarrado un poco algunos de sus intereses más importantes. Entre estos, conseguir petróleo barato y gas barato. ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo de 25 años con Irán, con el cual pueden incluso sortear un poco el collar de perlas que se le ha hecho en ese sector, incluso entrando por Pakistán, con quienes tienen un puerto en concesión y a través de eso pues logran conseguir Gaduar. petróleo sin necesidad de verse, digamos, afectados en ese sentido. Y con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, también el año pasado o el año antepasado habían logrado un acuerdo que de hecho esto, digamos, les permiten a ellos meterse de lleno en dos temas. Primero, obviamente el petróleo barato, porque ellos quieren convertirse en la principal fábrica manufacturera del mundo y tienen este año como digamos, fecha límite, aunque posiblemente por el tema de la pandemia se atrase un poco. Pero por el otro lado, también quieren meter la tecnología 5G en Arabia Saudita y quieren meterse dentro del proyecto de la ciudad inteligente Neom en Arabia Saudita. Por lo tanto, digamos, en el tema de Medio Oriente, salvo, digamos, lo que se refiere al Levante y a Siria, que no lo tienen perdido del todo, pero que sí han perdido bastante en este tema, pues sí tienen una salvaguardia. Lo mismo que, por ejemplo, en el norte de África, con los proyectos que tienen de infraestructura, con países donde han venido invirtiendo a lo largo de los últimos años. Entonces creo que China en ese sentido es bastante pragmático y ha logrado, digamos, salvaguardar un poco. Quizás el gran perdedor en esta ecuación sí es Rusia, de alguna manera, pierde, digamos, esta cuota de dinero que provenía del gas exportado a Rusia, a Europa, a través de los gasoductos que cruzaban todo este sector, y uno de los grandes ganadores a lo largo de todo esto es Turquía, que de hecho poniéndolo, digamos, en el contexto de Trump y sin querer romantizarlo, porque si hay algo que no me gusta es romantizar las relaciones internacionales, eh, creo que Trump va a intentar de alguna manera equilibrar el peso de la influencia que Turquía va a tener en todo esto. Pensemos en lo siguiente, Turquía se ha convertido en un factor, y junto con Qatar, ¿verdad? Aquí es un binomio, una especie de matrimonio consensuado que ha venido a lo largo de los últimos años, pero hablemos de Turquía porque es quien tiene, digamos, el músculo político. Qatar tiene la billetera y el soft power económico bastante importante, pero pensemos que Turquía está involucrado, bueno, en Siria, está involucrado en Libia, estuvo metido en el tema de Afganistán en algún momento, ha Discúlpame, estado Brian. metido, sí, Disculpa, Brian, y te voy a sumar un elemento. Y no hay que olvidar que cuando hablamos de los posibles ataques a Irán, cambia absolutamente el panorama, porque Turquía, como miembro de la OTAN, está protegido por el artículo 5. Y entonces Israel no podría atacar a Irán, a Turquía, a Turquía. sin sufrir las consecuencias de una respuesta cooperativa de parte de la OTAN. Sí, y en este sentido,
creo que el punto donde va a querer equilibrar de alguna manera la situación Donald Trump, que también es muy pragmático a la hora de impulsar relaciones, es tratando de ampliar el tema de los acuerdos de Abraham, que de hecho es uno de los temas que se hablan de que quiere que se ha tratado, digamos, en la agenda de acercar a Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham. Si se logra, digamos, hacer en, no sé, ese engranaje entre en un equilibrio entre lo que es los acuerdos de Abraham y, digamos, volver a ver hacia otro lado con respecto al tema de Turquía, el asunto se puede equilibrar. En estos momentos el tema está sumamente desequilibrado, ya no por el factor iraní, sino por el factor turco. El gobierno de Ankara, que si bien es aliado de Occidente por ser la segunda potencia militar después de los Estados Unidos dentro de esta organización, ellos se mueven en una agenda muy propia y por lo tanto las acciones que Turquía pueda hacer son del cuidado y de la atención de toda la OTAN, no solamente para Israel ni para Estados Unidos, sino para toda la OTAN. Entonces, de alguna manera se va a tratar de equilibrar ampliando, digamos, el tema de los enfoques de la influencia para no darle demasiadas alas a Turquía. Si se le da demasiadas alas a Turquía, la amenaza que nosotros conocemos, o como señalamos a Irán, la amenaza en la media luna del Levante, en esta zona tan importante, digamos, de conexión entre Asia, Europa y África, definitivamente se lo vamos a terminar endosando a una Turquía donde no desde el punto de vista del pueblo, pero sí desde el punto de vista del gobierno, hay un interés, digamos, en relanzar esta imagen sultanesca que tiene Erdogan, ¿verdad? Y mantenerla a lo largo de los próximos años. Entonces Turquía se va a convertir en el nuevo dolor de cabeza. Y si a este dolor de cabeza le damos alas y le permitimos que tenga tanta participación, no solo desde el punto de vista económico con los afluentes de gas que vienen de Azerbaiyán, con los afluentes de gas que están en el Mediterráneo Oriental, ¿verdad? En las fronteras con el Líbano e Israel, o en las zonas egipcio-israelíes, o el gas y el petróleo de las zonas kurdas, etcétera, sino, digamos, incluso metiéndose dentro de diferentes territorios, vamos a convertir de verdad a Turquía en una nueva amenaza global. Y no lo digo, digamos, porque tenga algún tipo de anticuerpo con respecto a Turquía. Respeto mucho la historia, digamos, turca a lo largo de los años. Sin embargo, hemos dejado, digamos, un poco de lado como analistas occidentales el poder que está adquiriendo Turquía, quien tiene una agenda muy propia y hemos pensado de que ellos se mueven al mismo ritmo que nos movemos el resto en Occidente. Y lo cierto del caso es que Turquía tiene su propia agenda y lo ha demostrado a lo largo de los últimos años cuando se alinea a conversar, por ejemplo, con el eje iraní-ruso para hacer el acuerdo de Astana y tratar de llegar a una solución con el tema de Siria, pero lo han hecho también en los casos en los cuales se han involucrado, por ejemplo, en la guerra ruso-ucraniana o se han involucrado en el tema palestino con su propio tipo de agenda. Y ahora, por supuesto, que no se puede dejar de lado todos los apoyos que ellos han dado al HTS y todo lo que, digamos, todas las tierras que ellos ocupan en la época actual dentro del territorio sirio, que son más de 10.000 kilómetros cuadrados, de los cuales se habla poco o nada en lo absoluto de esta ocupación que da, digamos, Turquía sobre territorio sirio con el aval o con la vista gorda de las propias, digamos, sociedades y gobiernos occidentales que son tan críticos cuando ocurre esto en otros contextos. No solamente eso, sino que esa zona de seguridad de 10 kilómetros que se comió del territorio sirio, eh, están siendo apoyadas por la Unión Europea por los factores que antes hablamos, también por una cuestión de la migración, y que se supone que Turquía va a colaborar para que parte de la migración ilegal o legal de Medio Oriente que hay en Europa regrese a través de Turquía. Para eso le dieron 1.000 millones de dólares. Te voy a agregar dos asuntos más en donde hay que tener cuidado con Turquía. Primero, hoy mismo volvió a hablar de las 12 islas, que son archipiélagos que le disputa a Grecia, otro socio de la OTAN, y también estuvo presente en el avance de los azeríes sobre Artsaj, en la zona de Nagorno-Karabaj. Pero también Turquía está presente en la política interna de Egipto, apoyando a los hermanos musulmanes, y también está presente en el conflicto de Libia,
está presente en la zona del Mar Rojo con una base permanente en Djibouti, está presente inclusive entregándole armamento a Pakistán, tratando de extraer a Pakistán desde de la órbita china y a la vez de la influencia iraní. Sí, Turquía va a ser uno de los grandes actores y al que le interese entender por qué, que vaya y aprenda qué era el Imperio Otomano y qué zonas ocupaba, y cuando vea ese mapa y lo ponga en el presente, va a entender por qué Turquía tiene intereses ahí y dónde va a actuar en el futuro. Turquía sí, coincido, es un enorme actor, muy menospreciado, y a mí me preocupa mucho que en el futuro, en ese avance, en ese recuperar territorios en Medio Oriente, recordemos, desde Arabia Saudita hacia el norte era todo parte del Imperio Otomano, pero también la zona de Israel. Entonces, me parece inevitable, si sigue todo así, un choque de Israel con Turquía, que recordemos, no está de más decirlo, tiene la impunidad de ser un país en una situación crucial y un miembro de la OTAN. Con eso tenemos suficiente material como para decirle a la gente, miren para ese lado porque vale la pena, porque muchas cosas van a pasar por ese lado. Pues yo que no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias a los tres y nos vemos otro día. Yo quiero decir que los rehenes tienen que volver. Yo también. Yo quiero decir que ojalá los rehenes vuelvan todos en bloque a casa y con vida. Discutamos geopolítica después si quieren, pero lo La crucial geopolítica después. después. Primero lo esencial que son los rehenes y que Kefir y su familia sean los primeros. Coincido, que veamos a los rehenes regresar, que se ponga fin de una vez por todas a este conflicto y que se puedan encontrar también las herramientas para que barbarias como las del 7 de octubre y todos sus resultados no se vuelvan a repetir. Pues lo dicho, suscribo vuestras palabras. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.